Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad como la esclerosis múltiple, aprender a conocer las limitaciones de su propio cuerpo puede convertirse en una tarea muy complicada. ¿Qué tal? Pasa. Amador Melero lo sabe muy bien. Hace ya 14 años Adelante. que le diagnosticaron esta enfermedad. Contar con una profesional de enfermería experta en este tipo de enfermedad ha sido un alivio para él. Muchos de los miedos y dudas que genera un diagnóstico de esclerosis múltiple han encontrado respuesta en Ana Vidal, enfermera del Hospital General de Castellón, que atiende a cerca de 100 pacientes con esclerosis de forma totalmente personalizada. Amador nos ha relatado en primera persona cuáles son las preocupaciones y anhelos que tiene un paciente con esclerosis múltiple. Pues nos diagnosticaron en el 99. En el 98 ya, en el 1998 empezamos ya con pues, que tenía algún problema y otro, y en el 99 ya realmente diagnosticaron que tenía esclerosis múltiple remitente y recurrente. Es decir, que era bueno, pues, lo que en aquel momento también se sabía, porque tampoco había tanta investigación, no había tantos avances como ahora. Antes tenías esclerosis múltiple y así, te lo soltaban de repente y los huesos. Era lo que sabías tú y lo que sabíamos casi todos. Y luego no, pues te vas enterando de que no, que realmente la esclerosis es mucho más y por suerte, bueno, pues vimos que sí, que había un fármaco que otro. Sobre todo los primeros años fueron pues, de miedo, trámite y tránsito. Sí que es verdad que los dos primeros años fueron muy duros, sobre todo porque como hasta que no cumplieses 2 años, que no tuvieras X números de brotes al año y que estuvieras muy malito, pues no te administraban nada. Entonces yo estaba pues con un ibuprofeno y alguna pastillita que otra de corticoides, pero porque tocaba. Ya a los años empezaba a inyectarme pues el betaferón, que era el primer fármaco que salió, pues realmente pues noté mejoría. Y la verdad es que durante 10 años he estado francamente bien. ¿Vale? Sí que es verdad que pues, tenías problemas cuando tenías un brote, pues pérdida de fuerza, pues, a la hora de caminar sobre todo, que se me ha afectado mucho en la parte izquierda, pues sí que notabas que realmente pues, no estabas, pero a partir de esos 10 años sí que empezaba la cosa ya un poco a complicarse. Pues, entonces, tetrapléjico al hospital, hemos llegado a tener pérdidas de cualquier tipo, el habla, cuando te dice, no, es que vas a tener pérdidas de habla, y vas a tener dificultad para hablar. Y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Que no voy a hablar? Bueno, es que te pasa eso. Primero es como si te emborrachases, te haces 10 whiskies a mediodía, hablas mal, no encuentras las palabras, si hablas otro idioma, pues te cuesta muchísimo o no sabes hablarlo, simple y llanamente, sabes que quieres decir algo pero no lo sabes decir. La visión, y yo siempre digo que ha habido veces que he visto el 3D sin que haya salido el 3D y sin gafas, porque veías realmente las letras como salían y te flotaban encima de los ojos. Las manos, que no, he perdido mucha sensibilidad, de hecho ahora mismo no tengo prácticamente sensibilidad fina, la he perdido, a la hora de caminar, pues muchísimo. La fatiga, que es una cosa que te dicen, puedes tener fatiga, te preguntan, ¿tienes fatiga? Pues no, me canso pero no sé lo que es fatiga, porque no lo sabes, no te lo explican realmente lo que es fatiga, hasta que realmente descubres que la fatiga pues es simplemente no poder cepillarte los dientes, que ves el mando de distancia de casa, que te lo pones y te cuesta levantarlo, cosas así. Entonces llega un momento que la enfermedad, tú mismo pues te la vas adaptando y vas entendiendo tu cuerpo, y es una enfermedad que yo siempre digo lo mismo, es como una enfermedad del vago. ¿Por qué? Porque estás bien, mentalmente puedes llegar a estar muy bien, pero tu cuerpo no responde. Una anécdota muy graciosa que me pasó a mí, antes de que realmente me empiezan a inyectar, yo subí a planta, digo, es que no puedo andar muy bien. Y me dicen, camine. Y yo, camino. Claro, la pierna la iba arrastrando literalmente. Ah, pues aún caminas bien. Y digo, pues yo creo que no. Claro, de eso a simplemente llamar por teléfono, oye, que estoy mal, que me pasa cualquier cosa, y ya no es que tengas que venir aquí, sino que tengas a alguien que te diga, oye, pues mira, no pasa nada, aumentamos dosis, o pásate por aquí. Bueno, tener una persona que esté ahí a otro lado del teléfono o que tengas a alguien especializado aquí, pues es una maravilla. Sobre todo porque a veces no sabes, ¿no? No sabes qué te puede pasar, te duele mucho la pierna o tienes una hipersensibilidad subcutánea o cutánea que realmente notas que te duele mucho, no sabes qué hacer y es una simple llamada al teléfono. Y a veces se puede solucionar, oye, pues no pasa nada o no podemos hacer nada, que de esas también hay muchas, porque hay que entender que, aunque estén muy especializados,
cada enfermedad y cada enfermo somos un mundo y no tenemos la varita mágica nadie, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo tener a alguien ahí y el poder venir en el momento que haga falta, en el momento que tú te encuentres mal, eso ha cambiado muchísimo con los años. A mí particularmente me ha venido muy bien, sobre todo porque he vivido muchas etapas de esta enfermedad y claro, llevar pues ser uno de los más veteranos, pero uno de los veteranos, pues claro, te hace pasar por todo y lo haces pasar muy mal a ti, a tu familia y a los propios médicos y enfermeras, porque a veces no saben qué decirte en qué momento dado. Entonces todo eso de la especialización en ese momento ha sido un gran paso. Ya no vamos a entrar en la política de enfermeras, no enfermeras, médicos, no médicos, asociaciones, simplemente con que los medicamentos que tienen que haber llegado a lo mejor hace 6 meses o hace un año, pues no llegan. Cuando sabes, yo por ejemplo estoy en la asociación de aquí de Castellón, sabemos que los medicamentos que van a llegar, sabes que hay medicamentos que están aprobados desde Bruselas desde hace un año, que España los aprobó hace 10 meses, que la Comunidad Valenciana los aprobó hace 6 y que se quedó ahí. No sabemos nunca más cuándo llegarán. Sabemos que van a llegar medicamentos nuevos, sabemos que, por ejemplo, hay uno que parece ser la panacea para todos nosotros, que incluso te puede llegar a regenerar parte de la enfermedad, y no sabemos cuándo va a llegar. Nos dicen que el año que viene. Bueno, el año que viene está ahí. Esto es ya. Yo creo sinceramente que no llegará. Llegará, bueno, sí que llegará, pero no el año que viene. Pues con suerte la tendremos en el 15 o en el 16. La labor de Ana Vidal es atender de forma muy directa a los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa. Es un trabajo muy duro con una gran carga psicológica y para el que Ana ha ido formándose estos años a base de cursos, intercambio de conocimientos con otras enfermeras especializadas y sobre todo con la experiencia personal que le brindan sus pacientes. En el momento que se propuso que si yo ya estaba de enfermera, la persona que siempre estaba de mañanas y estaba disponible era la supervisora, con lo cual esa tarea pues tuvo que recaer en la supervisora. Al empezar yo el trabajo de supervisora, pues también digamos que heredé el trabajo. Sí que es cierto que al final no tenía experiencia, entonces solamente habían 2 fármacos, pero la experiencia la fui adquiriendo poco a poco por talleres y reuniones que nos han hecho los diferentes laboratorios. Eso también nos permite estar en contacto con las enfermeras de otros hospitales, por ejemplo con las de la FE de Valencia, el Clínico de Valencia, el General, nos reunimos, hacemos reuniones y entre lo que hablamos unas a otras y lo que nos van explicando los diferentes laboratorios es lo que a nosotros nos ha ido formando poco a poco y además la experiencia propia. Entonces, poco a poco han ido apareciendo diferentes fármacos, os lo he comentado, al principio solamente habían 2 y ahora en estos momentos hay 4 de primera línea que son los que se administra al propio paciente y luego hay otros que ya se tienen que administrar en el hospital de día. Además es una enfermedad de pacientes jóvenes, afecta sobre todo, aparece entre la segunda y la cuarta década de la vida y son gente muy joven, incluso hemos tenido pacientes de menos de 20 años. Entonces, claro, pues eso, es gente que está muy limitada, que quieren hacer vida normal, que ves que no pueden y eso pues hace que tengas un contacto más estrecho. Es que no en todos los hospitales hay, lo que sí que es cierto es que hay laboratorios que tienen una enfermera propia, el propio laboratorio paga a esa enfermera y es la que se dedica a ir a los otros hospitales. Por ejemplo, en La Plana no hay ninguna enfermera que se dedique a la educación, pero la mayoría de laboratorios tienen un personal dedicado a ello que incluso van a la casa del paciente. Yo creo que en estos momentos sí que hay bastantes enfermeras dedicadas al tema. De hecho, cuando nos reunimos y hacemos reuniones anuales, somos muchísimas. Yo creo que he aprendido mucho, sobre todo, no sé, a saber tratar más con ellos. Antes lo veía un poquito más, pues cuando venían y tenían un brote, les administrábamos el tratamiento, pero ahora casi vivo el día al día. Mucha gente hasta conozco su propia vida porque vienen y te hablan y conoces. Incluso tengo alguna amiga que tiene una hija con esclerosis múltiple y sí, aprendes de todo, todos los días aprendes algo.
muy aconsejable que estén informados. Una, porque los tratamientos tienen efectos secundarios, los tienen que conocer, y además ellos tienen que conocer también los síntomas, porque tienen que identificar lo que es un brote. De todas formas, siempre que tienen una duda, yo siempre les digo que me llamen, siempre. Estoy disponible de lunes a viernes, el tema es que solo es por la mañana, pero ellos saben que estoy ahí. Y de hecho hago de puente entre el neurólogo y yo, es más fácil localizarme a mí que al neurólogo. Entonces, ellos tienen que conocer sus propios síntomas, porque un brote tiene que durar más de 24 horas, esos síntomas. Ellos tienen que saber más o menos. De todas formas, si tienen alguna duda, siempre llaman. Y si tienen que venir, vienen. Y tienen que saberse cuidar. Tienen que saber también que el calor les afecta, que la fatiga es muy importante, pues que tienen que buscar distribuirse las actividades a lo largo del día, cuando están más activos y cuando vean que menos, pues descansar. En fin, que tienen que conocerlo muy bien. Pero tienen que conocerlo con profesionales, no entrando en internet y entrando en páginas que a lo mejor no son aconsejables, ni en foros de pacientes que dicen a veces barbaridades. Cuando le acaban de diagnosticar, primero se lo diagnostica el neurólogo y le explica un poquito en qué consiste la enfermedad y le explica también los diferentes fármacos que hay. Dependiendo de la vida diaria que tenga, de la actividad, sí que es el paciente el que elige un poquito, el que le va a ir mejor, porque unos se administran todos los días, otros son día sí, día no, pero tienen efectos secundarios diferentes. Entonces, una vez el paciente ha decidido cuál es el tratamiento que quiere, se solicita consellería. Hay un comité de neurólogos que se reúnen una vez al mes, ellos aprueban el tratamiento si lo consideran oportuno y luego consellería lo aprueba. Suele tardar unos 2 meses. Cuando pasan los 2 meses, a mí se me dice, tienes tantos pacientes para citar, y me dan una hoja en la que cada paciente lleva el tratamiento que le han asignado. Entonces yo le llamo, intento ver pues, si ha entendido bien más o menos lo que le pasa y le explico un poquito en qué consiste el tratamiento y que entiendan bien que los tratamientos estos lamentablemente hoy en día no curan. Se llaman moduladores, o sea, fármacos modificadores de la enfermedad, porque lo que hacen es que intentan que la enfermedad no progrese o si progresa que sea más lenta, que tengan menos brotes. Una vez han entendido eso, ya les explico pues, el fármaco que se va a administrar, cómo se lo tiene que poner, las posibles reacciones que puede tener y cómo las puede manejar. Según datos de la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, en nuestro país hay 40.000 personas con esta dolencia, en Europa 500.000 y más de 2 millones en el mundo.